el terror que venía entre las estrellas. En los márgenes oscuros del universo conocido, donde la luz de las estrellas tardaba siglos en atravesar el vacío, existía una leyenda que no necesitaba exageraciones para infundir terror. Azarit no tenía títulos oficiales otorgados por imperios, no respondía a coronas ni a tratados, pero en incontables sistemas lo llamaban de la misma manera. El incinerador, el final, el último cielo. Las civilizaciones que habían sobrevivido a su paso no lo describían como una bestia irracional. Eso habría sido más fácil de aceptar. Lo describían como algo peor, una mente antigua, consciente, herida y furiosa. Su cuerpo era más grande que muchas naves insignia. Sus alas, cuando se desplegaban en el vacío, parecían rasgar la propia tela del espacio. Las escamas negras que lo cubrían no reflejaban la luz, la absorbían, como si pequeñas porciones de noche se hubieran solidificado sobre su piel. Y sus ojos ardían como supernovas a punto de estallar. Durante siglos galácticos había sido un rumor, una advertencia transmitida en códigos militares, un archivo clasificado que los altos mandos revisaban antes de dormir. Pero ahora no era un rumor, era una trayectoria. En el sistema de Caret, una estación científica flotaba tranquila alrededor de un gigante gaseoso. Los investigadores estudiaban corrientes magnéticas, ajenos a la sombra que comenzaba a formarse más allá de sus sensores. El primer indicio fue una distorsión. No una nave, no una flota, una deformación del espacio. ¿Falla del escáner?, preguntó el técnico principal, inclinándose sobre los controles. La distorsión creció. Las alarmas comenzaron a sonar con un tono que pocos reconocían, porque jamás se había utilizado fuera de simulaciones. Amenaza clase Omega. Entonces lo vieron. Emergió del hiperespacio sin explosión, sin destello dramático. Simplemente estaba allí como si siempre hubiera pertenecido a ese punto del universo. Azarit. Sus alas se desplegaron lentamente y el movimiento generó ondas gravitacionales que hicieron vibrar la estación. «Transmitan señal de paz», ordenó el comandante, aunque su voz ya carecía de convicción. El dragón inclinó la cabeza. Observó. No respondió. Durante unos segundos eternos, la estación flotó intacta. Luego, las fauces del dragón comenzaron a iluminarse desde el interior. No era fuego convencional. Era energía comprimida, materia estelar concentrada en una esfera incandescente. La estación científica dejó de existir en menos de un latido. No hubo restos, solo partículas ionizadas dispersándose como polvo en la oscuridad. Y Azarit continuó su vuelo. Las noticias viajaron rápido, más rápido que la mayoría de las naves. En el Consejo Galáctico, representantes de decenas de especies observaban las proyecciones con un silencio pesado. «Ha cambiado de rumbo», anunció el estratega Talen, señalando la nueva trayectoria calculada. «¿Hacia dónde?», preguntó una delegada insectoide, sus antenas temblando. La respuesta tardó apenas un segundo en aparecer en el holograma. Un pequeño sistema solar amarillo. Un planeta azul y verde girando con serenidad. «Destino probable, Sol 3. «La Tierra», murmuró alguien. Los humanos eran miembros recientes del Consejo. Apenas habían comenzado a explorar rutas interestelares, emocionales, impulsivos, creativos y frágiles en comparación con especies que habían evolucionado bajo gravedades extremas o atmósferas tóxicas. No estaban preparados. Nadie estaba preparado. «Debemos advertirlos», dijo Talen. «Aunque lo hagamos, no sobrevivirán», respondió otra voz con crudeza. Porque cuando Azarit elegía un mundo, ese mundo ardía. En la Tierra, el día transcurría con normalidad. En una ciudad costera bañada por el sol, el sonido de las olas competía con las risas de los niños. Los vendedores ambulantes ofrecían dulces, los pescadores regresaban con redes llenas y el mundo parecía, por un momento, sencillo. Sofía caminaba junto a su madre por el paseo marítimo. Tenía 7 años y el cabello oscuro recogido en 2 coletas desiguales. En su espalda llevaba una mochila decorada con estrellas brillantes y dibujos de criaturas aladas. «Mamá», dijo señalando el horizonte, «¿crees que los dragones existen de verdad?» Su madre sonrió. «Solo en los cuentos, cariño». Sofía frunció ligeramente el ceño. No estaba convencida. Para ella, los dragones no eran monstruos que devoraban reinos, eran seres incomprendidos. En sus dibujos siempre tenían ojos grandes y melancólicos, siempre estaban solos en montañas demasiado altas. Siempre necesitaban un amigo. Esa misma noche, los telescopios terrestres detectaron algo imposible. Una masa colosal había aparecido más allá de la órbita de Neptuno.
No respondía a ningún patrón tecnológico conocido. No emitía señales, pero estaba moviéndose y se dirigía directamente hacia la Tierra. Las agencias espaciales entraron en pánico silencioso, comunicaciones cifradas volaron entre continentes, protocolos olvidados fueron desempolvados. Los gobiernos dudaron en hacer público el anuncio, pero entonces los satélites comenzaron a fallar, uno por uno, como velas apagándose en la oscuridad. Azarit observaba el planeta desde la distancia. La Tierra brillaba con una intensidad distinta a otros mundos que había visto, no por su tamaño, no por su energía tecnológica. Era otra cosa. Había una vibración caótica que emanaba de ella. Emoción, miedo latente, esperanza, confusión, demasiado ruido. El dragón sintió una punzada en su interior, un eco lejano de algo que alguna vez había sido diferente. Sacudió la cabeza. No debía recordar. Descendió. Al atravesar la órbita lunar, las bases militares activaron defensas que sabían inútiles. Misiles experimentales fueron lanzados con trayectorias perfectas. Azarit ni siquiera desvió la mirada. Las explosiones chocaron contra sus escamas y se disiparon como chispas contra una montaña. No respondió. Eso era lo que aterraba. No necesitaba responder. En la ciudad costera, las sirenas comenzaron a sonar. La televisión interrumpió la programación. Objeto no identificado ingresando en la atmósfera. El cielo cambió de color. Un rojo profundo comenzó a teñir las nubes, como si el atardecer hubiera llegado demasiado pronto y demasiado intenso. Sofía miró por la ventana. Su madre apagaba luces, recogía documentos, hablaba por teléfono con voz temblorosa. «Debemos irnos», decía, pero Sofía apenas escuchaba. En el cielo, una silueta gigantesca se perfilaba entre las nubes ardientes. Alas inmensas, oscuras, hermosas. Su corazón no latía con miedo, latía con asombro. Mamá susurró: «Es un dragón». Su madre la abrazó con fuerza. «No mires, Sofía». Pero la niña no podía apartar los ojos. La criatura descendía lentamente hacia el océano, cada movimiento desplazando corrientes de aire que agitaban edificios y árboles. No rugía, no atacaba, solo descendía, como si estuviera buscando algo. Azarit tocó la atmósfera terrestre y sintió el roce del aire húmedo contra sus alas. Era diferente al vacío, denso, vivo. Bajo él, millones de corazones latían acelerados. El miedo lo envolvió como una vieja capa familiar. Pero entre ese océano de terror percibió algo más. Una chispa diminuta. No huía, no odiaba, no temblaba, brillaba. El dragón giró ligeramente la cabeza hacia la costa. La señal provenía de allí, pequeña, insignificante, y sin embargo imposible de ignorar. Sus fauces comenzaron a iluminarse, energía acumulándose por costumbre, por memoria de destrucción. Pero dudó. La chispa seguía allí, cálida, curiosa, inocente. Azarit descendió hasta la playa, desplegando sus alas con un estruendo que levantó olas gigantescas. La ciudad quedó a su sombra. Las fuerzas armadas apuntaron. Los civiles gritaban en la distancia. Pero el dragón no atacó. Solo observó, buscando esa luz mínima que se atrevía a no temerlo. Y en algún lugar entre el sonido de las sirenas y el rugido del viento, una niña de 7 años sintió que algo enorme la estaba mirando. La historia de destrucción, que había atravesado galaxias enteras, estaba a punto de encontrarse con algo que jamás había enfrentado. No una arma, no una flota, no una civilización avanzada, sino el corazón sencillo de una niña que veía monstruos y pensaba que solo necesitaban cariño. El universo contuvo el aliento. Y Azarit, el dragón más letal de la galaxia, bajó lentamente la cabeza hacia la costa. La chispa estaba más cerca ahora, y por primera vez en incontables eras. No sentía ganas de quemarlo todo. La niña que no sintió miedo. El océano se agitaba con violencia bajo el peso de las alas desplegadas. Azarit se mantenía inmóvil en la orilla, una montaña viva de oscuridad y fuego contenido. Cada respiración levantaba nubes de vapor salino que ascendían como fantasmas luminosos hacia el cielo rojo. La ciudad estaba casi desierta, sirenas lejanas, motores huyendo, puertas golpeándose. Pero no todos habían logrado irse. En la terraza de un edificio cercano, soldados observaban a través de miras térmicas, dedos tensos sobre los gatillos.
Si carga energía, disparamos, ordenó el comandante, aunque sabía que aquello no cambiaría nada. En órbita, las naves del Consejo Galáctico transmitían en silencio absoluto. Aquello ya no era una simple invasión, era un evento histórico. Porque Asarit no había atacado, había aterrizado y estaba esperando. Sofía no comprendía del todo el caos que la rodeaba. Su madre hablaba con un oficial en el vestíbulo del centro de evacuación, intentando mantener la calma. Las luces parpadeaban, las pantallas mostraban imágenes del dragón desde distintos ángulos, ampliadas hasta que cada escama parecía una muralla. «No podemos quedarnos», decía su madre. Pero Sofía no escuchaba. Sentía algo extraño en el pecho, no miedo, no exactamente emoción. Era como si alguien estuviera susurrando su nombre sin usar palabras. Se soltó de la mano de su madre sin darse cuenta. Dio un paso hacia la salida abierta. El viento arrastraba arena y olor a mar mezclado con un aroma metálico antiguo. Un soldado intentó cerrarle el paso. En ese mismo instante, todos los dispositivos electrónicos del edificio fallaron. Pantallas negras, radios mudas, 5 segundos de vacío tecnológico. 5 segundos suficientes. Cuando las luces volvieron, Sofía ya no estaba. Caminó por la calle casi desierta, siguiendo el eco que sentía dentro. Sus zapatos se quedaron atrás cuando pisó la arena húmeda, no se dio cuenta de que los había perdido. El dragón era aún más grande de cerca. Sus escamas reflejaban destellos rojizos del cielo, grietas luminosas recorrían su cuerpo como ríos de magma contenido. El calor era intenso, pero no abrasador. Asarit sintió el movimiento. La chispa se acercaba. Giró lentamente la cabeza y su ojo izquierdo, más grande que una casa, se posó sobre la pequeña figura que avanzaba sin correr. Los soldados contuvieron el aliento. «Dios», susurró uno. La niña no gritaba, no huía, no levantaba armas, solo caminaba. Desde la perspectiva del dragón, los humanos eran apenas motas frágiles que vibraban con emociones caóticas. La mayoría ahora era puro miedo, una marea amarga que le resultaba familiar. Pero esta vibración era distinta, curiosa, cálida. Sofía se detuvo a unos 20 metros del hocico gigantesco. Le dolía un poco el cuello de tanto mirar hacia arriba. «Eres más grande que en mis dibujos», dijo en voz alta. El viento arrastró sus palabras hasta las escamas del dragón. Asarit parpadeó. Nadie le hablaba así. Durante siglos había escuchado órdenes desesperadas, amenazas inútiles, gritos. Nunca una observación tranquila. Bajó la cabeza un poco más. La arena se hundió bajo su peso. El comandante gritó por radio. «Está apuntando hacia la niña». Pero no era un ataque. Era enfoque. Sofía dio otro paso. El suelo vibró con la respiración del dragón. Podía ver ahora los detalles, cicatrices antiguas cruzando algunas escamas como marcas de guerras olvidadas, pequeñas fracturas que emitían luz tenue. «Te hicieron daño», murmuró. Asarit sintió una sacudida interna. Las palabras no tenían significado literal para él, pero la intención sí. Recordó brevemente. Cadenas gravitacionales, armas diseñadas para capturarlo, imperios que intentaron usarlo como herramienta. Traición, dolor. Su pecho comenzó a iluminarse por reflejo, energía acumulándose. En los tejados, los soldados prepararon el disparo. Sofía frunció el ceño. «No te enojes», dijo con suavidad, «yo no quiero lastimarte». Y entonces ocurrió algo que ningún cálculo estratégico había previsto. La energía en el pecho del dragón disminuyó. En órbita, los sensores registraron el descenso abrupto de la firma térmica ofensiva. «Está suprimiendo su carga», anunció un analista alienígena incrédulo. «¿Por qué?», preguntó Talen. Nadie respondió. Porque en la playa la respuesta caminaba descalza sobre la arena. Sofía levantó la mano lentamente. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que quería tocarlo. El ojo del dragón se acercó, pupila vertical ajustándose para enfocarla. En ese reflejo oscuro, la niña vio su propia silueta diminuta. Ola repitió como si recién se presentara. Asarit inhaló profundamente. El aire que entró en sus pulmones arrastró olor a sal y algo más. Humanidad. No entendía por qué aquella criatura pequeña no temblaba. No percibía odio, ni desafío, solo interés. Eso era nuevo. La niña avanzó hasta quedar frente al hocico colosal. Una escama del tamaño de un automóvil se elevaba frente a ella. Apoyó la palma de su mano sobre ella. El calor la envolvió. Los soldados gritaron a lo lejos.
Su madre corría por la playa llamándola entre lágrimas, pero Sofía no apartó la mano. La textura era áspera, pero vibraba con vida. «Estás muy solo, ¿verdad?», susurró. En el interior de Azarit algo se quebró. No físicamente, más profundo. Un recuerdo enterrado emergió, su especie volando en formación alrededor de estrellas jóvenes, protegiendo sistemas en nacimiento, guardianes, no destructores. Había olvidado esa sensación. La niña no sabía nada de guerras galácticas, no sabía de traiciones ancestrales, pero reconocía la tristeza, porque la había visto en personas, y ahora la veía en un dragón. Azarit cerró parcialmente el ojo, no como señal de ataque, sino como quien baja la guardia. El viento disminuyó. El mar comenzó a calmarse. Los sensores militares indicaban un descenso continuo en los niveles de radiación ofensiva. «¿Qué está pasando?», susurró el comandante. En el Consejo Galáctico el silencio era absoluto. Nunca en milenios se había registrado una interacción así. Sofía apoyó ambas manos ahora sobre la escama. Sonrió. «No tienes que asustar a todos para que te miren». El dragón inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto mínimo, pero que levantó una nube de arena. En ese movimiento no había agresión. Había escucha. La madre de Sofía cayó de rodillas a varios metros, incapaz de acercarse más por el calor residual. «Por favor», lloraba. Pero el dragón no avanzaba, no atacaba. Solo permanecía allí, con la niña tocando su piel ardiente como si fuera un animal herido que necesitara calma. En ese instante, Azarit comprendió algo que ninguna civilización había logrado enseñarle. El miedo alimentaba su furia, la furia justificaba su aislamiento, y el aislamiento lo convertía en monstruo. Pero aquella criatura diminuta no le ofrecía miedo. Le ofrecía algo incomprensible para una mente acostumbrada a la guerra. Confianza, sin condiciones, sin tratados, sin armas ocultas, solo una mano pequeña sobre una escama antigua. El pecho del dragón dejó de brillar. Las grietas luminosas se atenuaron. El cielo comenzó a perder su tono rojo intenso. Los satélites sobrevivientes registraron una caída drástica en emisiones energéticas. En órbita, un representante susurró: «La humana está desactivándolo». Pero no era desactivación, era transformación en proceso. Sofía inclinó la cabeza. «¿Te duele el corazón?». La pregunta era absurda para cualquier estratega, pero para Azarit fue como una llave. Porque sí, le dolía, desde hacía siglos, y nadie lo había nombrado. El dragón emitió un sonido bajo. No era rugido, era vibración profunda, casi un suspiro que hizo temblar el agua del océano. Sofía no se asustó. «Está bien», dijo con firmeza infantil, «no estás solo ahora». Y en la inmensidad de la galaxia, bajo la mirada incrédula de múltiples especies, el dragón más letal jamás registrado mantuvo su cabeza inclinada ante una niña humana. El universo no entendía lo que estaba ocurriendo. Los cálculos estratégicos no tenían variable para aquello. Pero algo antiguo se movía dentro del corazón de Azarit. Algo que no ardía con odio, sino con memoria. Y mientras la niña seguía apoyando su mano sobre la escama caliente, el dragón dejó de sentirse arma. Por primera vez en eras incontables, se permitió simplemente sentir. El latido que cambió la galaxia. El mundo parecía suspendido en un segundo interminable. El viento había disminuido. Las olas ya no golpeaban con violencia. Incluso las sirenas a lo lejos se apagaban una a una, como si la propia realidad dudara en interrumpir aquel momento. Sofía mantenía la palma apoyada sobre la escama tibia. Azarit mantenía la cabeza inclinada. Y en el espacio, decenas de especies observaban sin comprender. El corazón del incinerador. Dentro del pecho del dragón, algo latía con fuerza irregular. No era un órgano como el humano. Era un núcleo estelar comprimido, una matriz de energía capaz de generar tormentas solares en segundos. Durante milenios, aquel núcleo había ardido con ira, acumulando furia, amplificándola hasta convertirla en arma. Pero ahora, el ritmo cambiaba, no por ataque, por resonancia. La pequeña mano de la niña no emitía energía detectable, no era tecnología, no era biología avanzada. Era intención. Y esa intención vibraba a una frecuencia que Azarit no sentía desde hacía eras. Recuerdos comenzaron a emerger como constelaciones olvidadas. Su especie no siempre fue temida.
Hubo un tiempo en que los dragones estelares eran guardianes de sistemas jóvenes, escoltaban mundos en formación, desviaban asteroides, contenían explosiones solares. Las civilizaciones primitivas los veneraban como espíritus protectores del cosmos. Hasta que llegaron los imperios, imperios que querían poder, imperios que intentaron encadenarlos con tecnología gravitacional. Asarit fue capturado una vez. La memoria aún ardía, cadenas de energía perforando sus alas, armas incrustadas en su carne, órdenes transmitidas por la fuerza. Cuando logró liberarse, no volvió a confiar. Nunca más, hasta ahora. La madre que observaba el milagro. A varios metros de distancia, la madre de Sofía apenas podía respirar. Cada segundo que su hija permanecía allí era un latido que parecía el último. Pero algo era evidente. El dragón no atacaba. No había postura ofensiva. No había acumulación de energía en sus fauces. No había tensión en sus alas. Solo quietud. Una quietud que no era amenaza, sino atención. Sofía susurró con voz quebrada. La niña giró apenas la cabeza. «Está bien, mamá», respondió con naturalidad, «solo está triste». ¿Cómo podía decir aquello frente a una criatura que había borrado civilizaciones? Y sin embargo, la evidencia estaba allí. El terror que había acompañado su llegada comenzaba a disiparse. El Consejo Intergaláctico en silencio. En la órbita alta, la nave insignia del Consejo flotaba invisible a los sensores humanos. El estratega Talen no apartaba la mirada de las lecturas. La firma energética ha descendido al 40%, informó un analista. Eso sigue siendo suficiente para destruir el planeta, respondió otro. Pero no lo está haciendo. Esa era la variable inexplicable. Una representante de la especie luminosa de Beitar habló con voz temblorosa. Estamos presenciando algo que ninguna simulación contempló. La humana no está resistiendo, no está negociando, no está combatiendo. ¿Entonces qué está haciendo?, preguntó Talen. La respuesta tardó un segundo demasiado largo. Está conectando. La palabra resultó incómoda para mentes acostumbradas a tratados, escudos y estrategias militares. Pero era la única que encajaba. El acercamiento. Sofía dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que podía ver reflejado el cielo rojo en la superficie pulida del ojo del dragón. «No tienes que seguir quemando cosas», dijo suavemente. «Nadie te enseñó otra forma, ¿verdad?». Asarit sintió la vibración de esas palabras como una onda que recorría su columna vertebral de energía. Nadie le había enseñado otra forma. El núcleo en su pecho osciló violentamente. Durante un instante, las grietas luminosas en sus escamas brillaron con intensidad y los soldados levantaron nuevamente sus armas. «Está cargando», gritó uno. Pero no era una carga ofensiva. Era conflicto interno. Asarit estaba luchando contra siglos de programación emocional basada en traición y supervivencia. El miedo de los demás siempre reforzaba su rol de destructor. Pero aquella niña no tenía miedo. Y sin miedo que reflejar, su furia no encontraba alimento. El gesto imposible. Sofía frunció el ceño como si hubiera tomado una decisión importante. «Cuando mi papá está triste, yo hago esto», murmuró. Se puso de puntillas. El calor le erizaba la piel. Apoyó una mano más firme sobre la escama y besó la superficie ardiente del dragón. Un gesto mínimo, casi invisible desde la distancia. Absurdamente pequeño frente a una criatura que podía partir lunas. Pero el efecto fue cósmico. La onda de luz, el núcleo en el pecho de Asarit explotó. No en fuego, en luz. Una onda expansiva blanca y dorada se extendió desde su cuerpo, atravesando la atmósfera sin quemar, sin destruir. Fue como si el planeta entero hubiera sido envuelto por una aurora gigantesca. En órbita, las naves del Consejo quedaron temporalmente cegadas por la intensidad energética. «Pico máximo detectado», exclamó un técnico. «¿Impacto planetario?», preguntó Talen. «Negativo». Las lecturas mostraban algo imposible. La energía liberada no era destructiva. Era estabilizadora. Campos electromagnéticos terrestres se armonizaron, satélites dañados reiniciaron sistemas, incluso la actividad sísmica descendió a niveles mínimos. La firma energética de Asarit se reconfiguró por completo. La frecuencia que durante siglos fue catalogada como patrón de extinción se transformó en una nueva categoría jamás registrada. Patrón de protección. El lamento del dragón. Asarit emitió un sonido profundo. No era rugido.
Era un lamento ancestral liberado después de eras de contención. El sonido atravesó océanos y montañas, pero no causó daño. Resonó en las células, en el agua, en el aire. Sofía no se apartó. Ya pasó, susurró. El dragón cerró ambos ojos. Las memorias de guerra se diluyeron como cenizas en viento solar. Las cadenas gravitacionales que una vez lo marcaron parecían romperse simbólicamente en su mente. Comprendió algo simple y devastador. No necesitaba ser arma. Podía elegir. Y esa elección nació del beso de una niña humana. El mundo que observaba. En la playa, soldados bajaron lentamente sus armas. Nadie dio la orden. Simplemente dejaron de apuntar. La madre de Sofía se cubría la boca, incapaz de procesar lo que veía. El cielo rojo comenzó a aclararse, transformándose en un crepúsculo dorado. Las olas regresaron a su ritmo natural. El dragón abrió los ojos una vez más. Ya no ardían con furia. Brillaban con algo distinto. Conciencia serena. Y entonces, ante la mirada de millones, Azarit hizo lo impensable. Se inclinó, no por debilidad, no por sumisión forzada, sino por respeto. Su enorme cabeza descendió hasta casi tocar la arena frente a Sofía. Un gesto que en términos galácticos equivalía a arrodillarse. La declaración silenciosa. En órbita, el consejo quedó sin palabras. «Está reconociéndola», susurró la representante de Beitar. Talen comprendió lo que aquello implicaba. Si Azarit elegía proteger la tierra, ningún imperio se atrevería a desafiarla. No por tratados, por supervivencia. La civilización humana, considerada joven y emocionalmente inestable por muchos, acababa de hacer lo que ejércitos enteros no lograron. Había tocado el corazón del incinerador. La voz sin palabras. Sofía sintió algo en su mente. No una voz literal, más bien una imagen, un recuerdo compartido. Estrellas naciendo, dragones volando en círculos protectores, un universo menos cruel. «¿Puede ser eso otra vez?», dijo con firmeza infantil. Azarit extendió lentamente sus alas, no en postura de ataque, sino como quien se despereza tras un largo sueño. El aire se movió suavemente, levantando arena en espirales luminosas. El dragón miró el horizonte, miró el planeta, y tomó una decisión que alteraría el equilibrio galáctico. No destruiría la Tierra, la custodiaría, el final del incinerador. En los registros históricos, ese momento sería conocido como el fin del incinerador. No porque Azarit muriera, sino porque dejó de existir como arma. Su nueva firma energética comenzó a expandirse como un faro alrededor del planeta. Cualquier nave hostil que analizara la órbita terrestre detectaría la presencia del antiguo destructor, ahora convertido en centinela. Sofía retiró lentamente la mano. «¿Vas a quedarte?», preguntó. El dragón alzó la cabeza y emitió un sonido bajo, suave. No será un idioma, pero ella lo entendió. Sí, el primer vuelo diferente. Azarit desplegó completamente sus alas y se elevó con un impulso poderoso. No hubo explosión, no hubo devastación, solo viento fuerte y una columna de luz suave que ascendió hacia el cielo. Se posicionó en órbita baja, rodeando la Tierra como una luna viviente. En el Consejo Galáctico, los cálculos estratégicos se reescribieron en tiempo real. La Tierra ya no era un mundo vulnerable. Era el hogar del dragón estelar. Y todo comenzó con un gesto imposible de cuantificar. Un beso. En la playa, mientras equipos de emergencia corrían finalmente hacia ella, Sofía sonrió. No comprendía tratados intergalácticos ni balances de poder. Solo sabía algo simple. Los monstruos también pueden estar solos. Y a veces lo más valiente no es luchar contra ellos, es acercarse sin miedo. El universo había aprendido esa lección, y nada volvería a ser igual. El guardián del planeta azul. El cielo volvió a ser azul al amanecer. No el azul pálido del miedo contenido, ni el rojo abrasador de una inminente extinción. Un azul limpio, profundo, vivo. Durante horas después de la explosión de luz, la humanidad entera permaneció en un estado de incredulidad colectiva. Las transmisiones de emergencia se mezclaban con imágenes grabadas desde todos los ángulos posibles. El dragón inclinando la cabeza, la niña tocando su escama, el destello que envolvió el planeta sin destruirlo. Los científicos revisaban datos una y otra vez. Los militares no encontraban explicación estratégica. Los líderes mundiales evitaban usar la palabra milagro, pero nadie tenía un término más adecuado.
En órbita, Azarit flotaba como una constelación viviente. Sus alas, extendidas parcialmente, captaban la radiación solar. Su núcleo energético ya no ardía con violencia errática, latía con una frecuencia estable, armónica, sincronizada con el campo magnético terrestre. No estaba atacando, estaba vigilando la nueva señal. En la nave del Consejo Intergaláctico, el estratega Talen observaba los gráficos en silencio. La frecuencia destructiva ha desaparecido por completo, informó el analista principal. Desaparecido, repitió Talen. Reconfigurada, hemos comparado los datos con registros ancestrales. Esta es la firma energética de los dragones guardianes. Creíamos que esa fase evolutiva era un mito. La representante de Beitar inclinó su cuerpo luminoso. No era un mito, era una elección olvidada. El silencio se hizo pesado, porque si un dragón estelar podía cambiar su naturaleza por decisión propia, entonces el universo era menos predecible de lo que creían, y más peligroso para quienes confiaban demasiado en el control. En la playa, Sofía estaba envuelta en una manta térmica, sentada en la parte trasera de una ambulancia. Su madre la abrazaba como si temiera que el viento pudiera llevársela. ¿En qué estabas pensando?, preguntó entre lágrimas. Sofía miró hacia el cielo, donde una silueta colosal cruzaba lentamente el horizonte. En que nadie lo quería, respondió con sencillez. Su madre no supo qué decir, porque en el fondo entendía. Había visto los ojos del dragón cuando se inclinaron. No eran los ojos de un monstruo. Eran los ojos de algo cansado. El primer acto de protección, la prueba definitiva, llegó antes de que terminara el día. Una flota pirata interestelar que había estado merodeando los límites del sistema solar esperando el caos, decidió avanzar. Sus naves estaban camufladas, diseñadas para aprovechar momentos de debilidad planetaria. Pensaron que la Tierra estaría vulnerable tras el evento. No sabían que el evento había sido una transformación. Cuando las primeras naves cruzaron el límite exterior del sistema, los sensores captaron una anomalía. Una sombra enorme emergió de la órbita terrestre con velocidad imposible. Azarit no rugió, no lanzó advertencias, simplemente apareció frente a la flota, sus alas desplegadas bloqueando el paso como una muralla viva. Las naves intentaron retroceder. Demasiado tarde. Un pulso de energía salió de su núcleo, preciso, calibrado. No destruyó indiscriminadamente, inutilizó sistemas, apagó motores, dejó las naves flotando inofensivas en el vacío. Un mensaje claro: este mundo ya no está solo. Desde la Tierra, los radares registraron la neutralización en cuestión de segundos. Los estrategas militares humanos comprendieron algo fundamental. No eran súbditos, no eran protegidos por obligación. Habían sido elegidos. La decisión del Consejo. En la órbita alta, el Consejo deliberaba. Si declaramos la Tierra como territorio custodiado, alteraremos el equilibrio político, dijo uno de los representantes. Si no lo hacemos, otros intentarán probar los límites del dragón, respondió Talen. ¿Y qué hay de la humana?, preguntó la representante de Beitar. La niña es el punto de inflexión. No hablaban de convertirla en símbolo. Hablaban de reconocer un fenómeno. Porque lo que ocurrió no fue magia ni tecnología. Fue empatía aplicada en su forma más pura. Finalmente, el Consejo emitió una declaración oficial. La Tierra sería reconocida como mundo aliado bajo custodia voluntaria del dragón estelar Azarit. Una designación sin precedentes. No implicaba dominación, implicaba respeto mutuo. La conversación silenciosa. Esa noche Sofía no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta la ventana. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. Y allí, cruzando lentamente como una luna viva, estaba él. Azarit. Sus ojos brillaron suavemente al pasar sobre la ciudad. Y entonces ocurrió algo sutil. Sofía sintió nuevamente aquella conexión. No palabras, imágenes, un recuerdo compartido de estrellas jóvenes protegidas por alas gigantes. Un sentimiento de gratitud. Ella sonrió. «No tienes que irte», susurró. En el cielo, el dragón ajustó su trayectoria ligeramente, como si hubiera escuchado. Porque de alguna forma lo hizo. Cambios en la humanidad. El mundo cambió en semanas. No por miedo, por perspectiva. Las discusiones políticas, que parecían insuperables, comenzaron a relativizarse frente a la evidencia de que el universo era más vasto y complejo de lo imaginado. Científicos trabajaron junto con emisarios del Consejo Galáctico para estudiar la nueva firma energética del dragón.
Artistas pintaron murales de alas protegiendo el planeta. Niños dibujaron dragones sonrientes en escuelas de todos los continentes. Y en cada dibujo había una figura pequeña frente a una criatura inmensa. No como víctima, como amiga. El encuentro formal. Semanas después, una nave del Consejo descendió oficialmente en la Tierra por primera vez sin ocultarse. Talen fue uno de los delegados. No vino con armas, vino con reconocimiento. En una ceremonia transmitida globalmente, el representante galáctico habló ante líderes humanos. Durante milenios consideramos a los dragones estelares fuerzas de destrucción inevitable. Hoy reconocemos que estaban incompletos. La humanidad ha demostrado una variable que nuestras ecuaciones ignoraron, la compasión sin cálculo. Luego miró hacia Sofía, sentada entre el público con su familia. Ustedes no vencieron al dragón, le recordaron quién era. El aplauso fue espontáneo, pero Sofía solo se encogió de hombros. No lo veía como un logro histórico, solo como algo lógico. Si alguien está triste, se le ayuda. El nuevo nombre. Esa noche, mientras Azarit descendía brevemente sobre el océano para refrescar sus alas, Sofía volvió a la playa con permiso especial y vigilancia discreta. El dragón bajó la cabeza hasta quedar frente a ella. Ya no había tensión en el aire, solo brisa marina. «No puedes seguir llamándote incinerador», dijo ella con seriedad infantil. El ojo gigantesco la observó con curiosidad. «Te llamaré Guardián Azul». El dragón emitió un sonido bajo, casi musical. Aceptación. Desde entonces, en los registros humanos y galácticos, Azarit recibió un nuevo título. El Guardián del Planeta Azul. Epílogo, lo más fuerte del universo. Con el tiempo, otras especies comenzaron a estudiar el fenómeno humano con renovado interés. No por su tecnología, no por su fuerza física, sino por su capacidad de acercarse a lo temible y ofrecer ternura. Porque en un universo lleno de armas estelares, imperios expansionistas y civilizaciones milenarias, lo que cambió el curso de la historia no fue un disparo. Fue un beso, un gesto pequeño que atravesó siglos de furia. Azarit continuó patrullando la órbita terrestre durante años. A veces descendía en silencio sobre océanos o montañas, recordando su antiguo propósito. Nunca volvió a destruir un mundo. Y cada vez que pasaba sobre aquella ciudad costera, inclinaba apenas el vuelo. Un saludo para la niña que no sintió miedo, para la humana que le enseñó que incluso el dragón más letal de la galaxia podía elegir ser algo más. Y así la historia quedó grabada no solo en archivos galácticos, sino en la memoria del cosmos. La fuerza puede conquistar, el terror puede dominar, pero solo el amor transforma.